Lunes 27 de enero de 2023. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Prácticamente la Corte se quedó sin su delegado para que preside el Consejo de la Judicatura. Hay cambios para evitar la caducidad de la prisión preventiva y la Corte prepara reformas para cortar abusos en otorgamientos de habeas corpus y acciones de protección. En otro tema, Miguel Robalino, experto en minas y petróleos. El Ejecutivo declara a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado. Un tema al que se le ha dejado avanzar con delicadas consecuencias para el país. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con el voto unánime de sus integrantes, la Corte Constitucional zanjó la incómoda disputa entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Corte Nacional de Justicia por el nombramiento del quinto vocal de la Judicatura, que viene de la terna del Poder Judicial y que por ley tiene que presidir dicho organismo. Para hablar de este y otros temas nos acompaña esta mañana el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, bienvenido a Contacto Directo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Doctor Saquicela, ¿cómo mira usted el fallo de la Corte Constitucional que destituyó a todo el Consejo de Participación Ciudadana? A mí me parece que la Corte Constitucional es absolutamente clara y determinante en demostrar, evidenciar de que existió un incumplimiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la sentencia de la Corte Constitucional. Mire lo que dice, alguna parte relevante. Dice que este Consejo, de forma deliberada y sistemática, incumplió la sentencia y tuvo una conducta para impedir que se nombre al presidente del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, yo creo que este es un precedente histórico. Las dos Cortes dando un mensaje al país de que se debe respetar la democracia, la Constitución, la institucionalidad. Desde luego, sobre todo la Corte Constitucional, pero nosotros habíamos reclamado. Pero eso quisiera decir que en cierta medida el fallo fortalece la posición de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional. Pero durante toda esta telenovela siempre se cuestionó que usted impulsó ternas a criterio propio y no a criterio del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Eso también quizás es un aspecto que se debe reflexionar ya como un colorario de todo lo que ocurrió en estos meses. Francamente creería que sí. Nosotros actuamos siempre en derecho. Yo quiero recordar de que la propia Corte Constitucional reconoce implícitamente que es atribución del presidente de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque la tercera terna la envié yo y además reconoce que la tercera terna fueron descalificados 2 ternados de manera ilegal. En cuanto a la cuarta terna, lo propio, se llega a calificar, no hay problemas en impugnaciones y luego no se llega a designar. ¿Qué quiere decir esto? De que la Corte Nacional de Justicia, la atribución del presidente de la Corte Nacional y nuestra actuación siempre fue seria, apegada a derecho. Atribución del presidente conforme a lo que dice el Pleno, no solo a lo que dice el presidente de la Corte Nacional. Eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto, doctor? No, no es así. Por el contrario, la Constitución determina que es atribución del presidente de la Corte. Perfecto. Lo que sí es verdad es de que yo llamé a un consenso en el Pleno de la Corte Nacional y que bueno, porque es la terna del Pleno de la Corte que surgió y que hoy sigue incólume, pero es atribución del presidente de la Corte. Yo creo que está claro, la actuación del Pleno y de este presidente siempre fue apegado a derecho. Con este dictamen, ¿usted se siente tranquilo en el sentido de que Álvaro Román es el presidente legítimo de la Judicatura? Le pregunto esto porque usted hace un año, cuando María del Carmen Maldonado renunció a la Judicatura, desconocía el reemplazo de Román en la presidencia porque él no era proveniente de la Corte Nacional de Justicia, sino de la Fiscalía como terna, lo que le llevó luego a que usted mismo apoyara la investidura de Murillo, con quien terminó con evidentes roces políticos ya después. Mi tesis es jurídica y lo propio lo diré expresamente. La sentencia se refiere a que el doctor Álvaro Román es un presidente que debe ejercer de forma transitoria. Yo tengo el mejor de los conceptos como un académico y profesional del doctor Román. Lo ratifico, lo dije hace mucho tiempo. Hoy yo coordinaré y el Pleno de la Corte coordinaremos el trabajo con el doctor Román de la mejor manera hasta cuando él esté. Y la sentencia lo que determina es que una vez que concluya la consulta popular, la Corte Constitucional
arbitrará las medidas que sean necesarias a fin de que se cumpla su propia O sea que la sentencia. Corte Constitucional a usted le termina obligándole a aceptar la majestad de Álvaro Román que usted cuestionaba al inicio, ¿no es cierto? Esa es un poco la consecuencia. No, porque la Corte Constitucional se refiere a que es transitorio. Perfecto. Y sigue insistiendo lo que dice la norma constitucional, que el presidente titular de la Judicatura debe provenir de la Pero, terna. doctor, parece imposible que la Asamblea posesione a los nuevos consejeros de participación ciudadana con la posibilidad adicional. Me refiero que debe posesionar a ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana para que tramiten la terna de la justicia para sacar al vocal para la Judicatura. Pero si el próximo domingo gana el sí en la pregunta 5 de la consulta popular, el próximo Consejo ya no podrá designar autoridades. Es decir que por todos estos aspectos que incluso trata de regular en uno de los aspectos la sentencia de la Corte Constitucional, puede ser que Román se quede hasta después de la consulta, hasta más adelante, 18 meses. ¿Cómo mira usted ese calendario? Bueno, en primer lugar, yo creo que vale destacar que la Corte Constitucional dice que la terna se mantiene incólume, la terna que surgió del Pleno. Por tanto, una vez más, queda claro que la Corte actuó Pero no hay de forma quien tramite correcta. esa terna. Ahora doctor. bien, respecto de que no hay quien tramite, dos cosas. La primera, nosotros tenemos que esperar en derecho ser prudentes y veremos cuáles son los resultados de la consulta y qué posición adopta la Asamblea Nacional. Y algo más, justamente esto fue lo que provocó el señor Ulloa, el señor que fue destituido con otros consejeros. ¿Por qué? Porque su demora fue deliberada y sistemática para provocar este problema. Eso es burlarse del país, de los ciudadanos y de la democracia. Por eso fueron destituidos. Ok, entonces habría que esperar qué sucede después del 5 de febrero para ver cómo se tramita ya la presidencia definitiva de la Judicatura. Son aspectos que escapan de nosotros y tenemos que respetar las normas y los procedimientos. En otro tema, doctor, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución sobre la caducidad de la prisión preventiva. Uno de los últimos casos beneficiados por esa caducidad, en una mala interpretación, a mi parecer, del juez, es que Daniel Salcedo pudo salir en libertad, tomando en cuenta de que mientras no se le dictaba una sentencia condenatoria en firme, había caducado esa prisión preventiva. ¿Qué opina usted al respecto? Justamente la Corte Nacional de Justicia se encuentra debatiendo, aún no hay una resolución definitiva, sobre un problema jurídico que se presenta porque muchas veces las normas no son absolutamente claras, tienen dificultades. Concretamente es lo siguiente: la prisión preventiva tiene tiempos para caducar y la norma del Código Orgánico Integral Penal determina que se suspenden los plazos de la caducidad de la prisión preventiva cuando se dicta la sentencia. Ahí hay dos problemas. Uno, ¿es una resolución oral o la sentencia por escrita? Y dos, ¿es la sentencia de primer nivel o la sentencia ejecutoriada? Para que nos entienda la gente, ¿cuál es la diferencia de la sentencia oral de la sentencia por escrito que ni yo mismo logro comprender a cabalidad? Lo que sucede es que el Código Orgánico Integral Penal diferencia: una resolución oral se hace inmediatamente después de que concluye la audiencia de juzgamiento. En primera instancia. Por supuesto. O sea, por ejemplo, en primera instancia el juez dice le condeno a 6 años por corrupción. Correcto. ¿Ya? Se declara culpable, hay una resolución oral que se lo hace inmediatamente después de que concluye la audiencia. En cambio, la sentencia por escrito es un documento más amplio, con mayor motivación, que se notifica a los sujetos procesales. ¿Y eso más o menos cuánto demora entre una sentencia escrita y una sentencia oral, doctor? De acuerdo a la norma, debe demorar 10 días. Sin embargo, en la práctica, por la carga procesal, dura más tiempo. Claro que deberá haber un plazo razonable. Bueno, un mes podría ser razonable. Aquí no están la las causa. Apelaciones, ni las aclaraciones, ni las ampliaciones. Solo es el trámite de transcribir la sentencia oral. Perfecto, solamente reducir a escrito. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos jueces se basan en la resolución oral y otros en la sentencia escrita. Como hay diversidad de criterios, es necesario que la Corte lo pueda aclarar. Y adicional, otro problema, con la misma disposición. Si se suspende los plazos de caducidad de la prisión preventiva con la sentencia de primer nivel o con la sentencia ejecutoriada. Es el problema. Y ese es un problema que causa en el día a día. ¿Y qué es lo que ustedes decidieron, doctor? Que sea con la sentencia de primer nivel. En cuanto a la sentencia, es la de primer nivel, no ejecutoriada. Sobre esto prácticamente hay un criterio unánime. Sin embargo, sobre lo otro, es decir, resolución oral o sentencia escrita, hay diversos criterios en la propia Corte Nacional. Bien. De modo tal que vamos a seguir tratando, pero ¿qué es lo importante? Dar una respuesta al país, unificar criterios para la seguridad jurídica. Porque hay defensores de derechos humanos que han empezado a cuestionar el cambio, doctor.
Bueno, todavía no hay una decisión final, ciertamente hay posiciones diversas Pero en la propia ¿qué es lo Corte. que les preocupa a los defensores de derechos humanos? ¿Que se regule un paso de 10 días entre que se escribe una sentencia o que se lo haga en primera instancia? ¿Qué es lo que más les preocupa a ellos? Yo no sé exactamente qué les preocupa, no tenemos problema en escucharles y dialogar, pero lo que sí debo decir, que sin perjuicio de los derechos, que debemos ser respetuosos, ¿qué preocupa al país? Lo que preocupa al país es de que a través de estas oscuridades o quizá argucias o irregularidades salgan libres personas que no merecen, y eso pone en riesgo a la seguridad y provoca impunidad, y de eso nos debemos preocupar los ciudadanos y desde luego la Corte Nacional de Justicia. Porque la Corte también trabaja sobre reformas para evitar abusos en la habeas corpus y en acciones de protección. ¿En qué consisten estas reformas que ustedes están trabajando, doctor? El país está claro que ha habido muchos problemas de acción de protección, habeas corpus y una serie de casos que han provocado enorme preocupación. Estamos trabajando en un proyecto de ley, incluso debo decirlo, pudimos conversar con el propio señor presidente de la República y con el señor presidente de la Asamblea Nacional, en donde todos estamos conscientes, de diferentes funciones del Estado, de la necesidad imperiosa de reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto solo bajo reforma legal, no hay otra manera de regular, no hay otra forma, mediante reglamentos o mediante algún tipo de procedimiento desde Corte Constitucional, Judicatura, Corte Nacional. Algunos aspectos pueden ser de materia jurisprudencial de la Corte Constitucional, pero lo de fondo y lo que nosotros podemos hacer es proponer una reforma. Por ejemplo, aspectos como estos. Tiene que darse jueces especializados en materia constitucional. 1. 2. Tiene que haber jueces de fuero. Es decir, no es posible que un juez de primer nivel de cualquier cantón del país deje sin efecto una sentencia, una orden de privación de la libertad de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hay varios aspectos que conoce el país, ustedes, los medios de comunicación, que han habido tantos casos que preocupan, que indignan, debo decirlo con franqueza. Entonces es necesario dar respuestas. Perfecto. Algunas no lo podemos los jueces, pero sí podemos proponer reformas. Y yo invito a que los diferentes poderes del Estado aunemos esfuerzos para que esta reforma sea pronta y posible. Doctor, ayer usted y jueces de la Sala Penal mantuvieron una reunión con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y el delegado de la Unión Europea, Galo Mina. ¿Qué temas abordaron sobre el tema de la extradición? Por ejemplo, ¿estuvo en agenda el tema de la extradición? Entre otros temas, nosotros planteamos ayer con el embajador norteamericano y también con la embajada de la Unión Europea, estamos pidiendo el apoyo internacional, su experiencia para lo siguiente. 1. Proponemos que exista una auditoría independiente e integral para saber la situación de casos de corrupción en la Administración de Justicia. Y 2, no quedarnos en el diagnóstico, sino propuestas y acciones concretas para dar respuesta a esta problemática. Adicionalmente, el día de hoy tenemos una reunión con jueces penales del Pichincha y los jueces anticorrupción. ¿Para qué? Para concluir, porque venimos trabajando ya varios meses, en el debate, en las ideas para propuestas a reformas al Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que... No se habló de la extradición, un tema que está ahorita en boga por el tema de la consulta popular. Y a propósito de eso, ¿qué le parece a usted esa primera pregunta de la consulta, doctor? Nosotros tenemos trabajado un anteproyecto a la ley de extradición. No lo presentamos porque tenemos que esperar el resultado de la consulta popular. ¿Cuál es mi opinión? Yo estoy de acuerdo con esa pregunta de la consulta popular. Yo hablo en qué sentido. Como presidente de la Corte Nacional de Justicia, más allá de aspectos políticos, yo soy el que tramito la extradición. La extradición tiene un sustento, la cooperación internacional. Es necesario, no será la panacea ni la gran solución a todo, nadie pretende decir eso, pero es una herramienta importante. Si la delincuencia pasa las fronteras, la ley y el sistema de justicia también. Si la delincuencia aprovecha la mundialización, los países debemos aprovechar para bien. Si es que la delincuencia está organizada, el Estado no puede estar desorganizado. La extradición es una herramienta vital, necesaria para combatir el crimen organizado y no permitir la impunidad. Los crímenes son transnacionales en este caso y por lo tanto
tiene que haber cooperación internacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos. La consulta plantea que sea posible. Y yo en lo personal, doctor, estoy de acuerdo. Entonces usted va a votar sí en esa pregunta. Yo voy a votar sí como autoridad que soy en materia de extradición y considero que es necesario. Y en la que plantea eliminar algunas facultades del Consejo de Participación Ciudadana, como la del nombramiento de autoridades que tanto le ha embolatado al Poder Judicial. Bueno, yo quisiera no pronunciarme sobre aspectos que pueden parecer aspectos políticos. Desde mi función, yo apoyo la extradición, soy la autoridad en extradición y habrá oportunidad de hablar lo que hemos hecho en esta materia. Perfecto. Es bueno y necesario para el país. Cambiemos de tema, por favor, y vamos un poco más rápido. ¿Qué le parece a usted que el vicepresidente Jorge Glass se haya beneficiado de la unificación de penas? Es decir, que de 8 años de cohecho en el caso de sobornos absorbe la de asociación ilícita por 6 años en el caso de Odebrecht. Yo no sé si las dos condenas tenían que fusionarse, a mí me parece que no, muchos juristas dicen eso, o sea, son delitos distintos y además el señor se va sin pagar casi 8 millones de dólares, que es lo que la justicia con la que le sancionó. Bueno, en primer lugar, la jueza que resolvió, ella es responsable de su decisión. Yo no puedo calificar, pero sí quiero decir algunos aspectos. Pero no puede usted decir si fue incorrecto o no, doctor. No conozco el detalle, fue el día de ayer, lo he revisado, algún momento podríamos hacerlo. Pero sí quiero comentar algunas cosas. Primero, hay un análisis legal, ¿por qué? Porque hay el Código Penal que estuvo vigente en aquel entonces y que tenía normas sobre la unificación de las penas y hay que analizarle en relación al Código Orgánico Integral Penal y las dos sentencias que tiene el ciudadano ex vicepresidente de la República. Dicho sea de paso, yo fui parte del tribunal del caso Sobornos que condenó. Sí. Así es. Ahora bien, también hay aspectos legales. Por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a estar satisfechos en el Ecuador los ciudadanos como aquello que usted dice, se van sin pagar? Hay aspectos normativos que penosamente no permiten que haya un efectivo cobro del dinero o una reparación integral. Pero la jurisprudencia, esto hay que reformar. La jurisprudencia le permite a un juez decir que sentencia por cohecho y sentencia por asociación ilícita se pueden unificar, sacar un promedio y decir, bueno, ha cumplido más del 40 o 60% de la condena. ¿Eso es posible o no es posible cuando se trata de dos delitos distintos? Porque ese ha sido el fondo del debate, doctor. Ese es el fondo del debate, pero algo más. Hay que determinar el momento de la comisión de la infracción. No conozco cuál fue el análisis que hizo la jueza, pero entiendo yo que se está refiriendo al Código Penal en donde existe este principio llamado de absorción. Yo no soy quien para calificar la decisión de esta jueza, pero sí debo decir que sin lugar a dudas son aspectos que causan preocupación y que tienen que estar claros en la legislación y si es el caso, reformarse. ¿Usted le hubiera unificado las penas? Lo de la reparación integral. ¿Usted le hubiera unificado las penas? Es que no lo puedo decir porque tengo que conocer el caso y los elementos fácticos concretos para ser serio en mi respuesta. Yo sé su inquietud y la entiendo y también la preocupación ciudadana, pero yo no puedo simplemente dar una respuesta que sería irresponsable. La jueza tendrá sus razones, tiene que explicar y justificar al país y si es que hay un acto irregular, sin duda tiene que responder. De lo contrario, justificar si es apegado a derecho. Doctor, ¿no le parece que estas garantías terminan por beneficiar la impunidad? O sea, alguien al quien lo condena por varios delitos solo cumple 1 o 2 años, sale libre y no repara. Y eso es producto de un COIP correísta al que creo yo que se le debería reformular y replantear completamente. Reitero, en efecto, hay aspectos que el juez se ve impedido porque tiene que aplicar la ley. Y hay aspectos del Código Orgánico Integral Penal que tienen que ser reformados, como esto. La gente dice, y con razón, en forma coloquial, dice se van, roban y se van sin pagar y se van con el dinero. Pero estos aspectos tienen que reformarse en el Código Orgánico Integral Penal. Precisamente, ya verá en los próximos días, un mes, ojalá no tanto más, vamos a presentar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, un proyecto que contemple estos aspectos y que nace de la experiencia de los jueces del país. Hoy tenemos una reunión en la Corte Nacional donde concluimos las 4 mesas de diálogo que hemos hecho para reformas a esta norma. Bueno, esperemos que el próximo no sea Alexis Mera, ¿no? Bien, estas han sido algunas de las reflexiones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias a usted. Y volvemos con Miguel Robalino, experto en minas y petróleos. La minería ilegal ha penetrado ya en lo más profundo de la Amazonía y hoy es declarada como una amenaza contra la seguridad del Estado. Ya regresamos.
Ayer el Consejo de Seguridad Pública del Estado declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Según explicó el secretario Diego Ordóñez, esto se motiva no solo porque se trata de una actividad creciente y en movimiento, sino que esta es parte de la cadena de envenenamiento ambiental, tráfico de armas, de maquinaria, lavado de activos y de defraudación fiscal. Además, se definió que la fuerza pública respalda el trabajo de la minería formal para evitar que haya incluso intereses políticos que busquen menoscabarla. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros y mineros, así como consultor empresarial. Ingeniero Robalino, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buenos días, un saludo cordial al país. ¿Es positivo el anuncio que hizo ayer el secretario Ordóñez y el COSEPE declarando la minería ilegal como un tema de seguridad pública? Carlos, primero hagamos rápidamente un análisis en el contexto sobre la minería informal e ilegal. Mire, primero este es un problema mundial y lógicamente de región. Y tenemos estos casos, si partimos desde Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, inclusive que tiene una ley de minería muy bien estructurada, y Perú, que de hecho es un país minero por naturaleza. Ahora, también hay que entender que esta es una actividad de sobrevivencia y lógicamente de altísimo riesgo. ¿Y cuáles son las razones? Las razones, lógicamente, de la minería ilegal se da por evasión de impuestos por un lado, por otro lado, la baja presencia del Estado en estos sectores donde se da la minería, y por otro lado, la activación de estos modelos de negocios como es el lavado de activos y lo que todo eso conlleva. Ante ese contexto, bueno, también plantear cuáles pueden ser las soluciones. Pero vamos, para irnos a lo de las soluciones, yo quisiera volver a reiterar la pregunta, ingeniero. ¿Fue positiva la posición política que toma ayer el COSEPE y el secretario Diego Ordóñez con respecto a declarar a la minería como un tema de seguridad pública? Primero hay que entender que el artículo 313 de la Constitución, Carlos, le da la facultad solo al Estado. Exacto. Es decir, el Estado es el que tiene que garantizar todo el sostenimiento de los sectores estratégicos, no solo en minería, sino en lo que se refiere en petróleo, gas y todo lo que son los sectores estratégicos. Entonces, ante eso, desde mi punto de vista, es positivo porque primero está pegado a la ley, y eso tenemos que entender. Ya, pero entonces, ¿cuál es el mayor riesgo según la lógica del Estado que presenta esta actividad? ¿Es un tema fiscal? ¿Es un tema de violencia armada? ¿Es un problema ambiental? ¿Cómo entendería usted, o son todos simultáneos que nos debe a la ciudadanía alarmarnos? Mire, Carlos, cuando hay estas posiciones en estos sectores estratégicos que lógicamente se tienen que manejar en primera instancia con conocimientos técnicos, aquí usted cuando enfrenta estos sectores y posiciones de los diferentes grupos, en primer lugar usted está enfrentando a dos grandes conceptos, que es el medio ambiente y la economía de un país. Entonces, ante esto, lógicamente la posición que toma el Estado, y que de alguna manera desde mi punto de vista es la posición de todos los ecuatorianos, considerando, Carlos, que estos sectores estratégicos como la minería, el petróleo y el gas son partes importantísimas de la economía. Y mire que hay un dato, en el caso de la minería, primero hay que entender que el Ecuador somos un país minero, porque a lo mejor no se ha difundido mucho, pero somos un país minero y que tenemos muchísimos recursos. El tema es que tenemos que comenzar a administrar de una forma ordenada y lógicamente con estos bemoles que da estas circunstancias, estos entornos ambientales y comunitarios, ¿cómo lo vamos a sacar adelante? Entonces, ante esos dos enfrentamientos económico y ambiental, tenemos que ver la mejor opción para el país. Y desde mi punto de vista, Carlos, yo le puedo manifestar que, mire, la minería a futuro está considerada entre los grandes conceptos de las economías. Y de hecho, mire, los minerales estratégicos a nivel mundial, Ecuador tiene dos minerales estratégicos dentro de este contexto, que es el cobre, que es lo que producimos, y también el litio, que si bien es cierto, no ha habido una producción total, sí, pero más complicada, está considerado, y eso nos va a ayudar muchísimo para el desarrollo del país. Ingeniero, pero a ver, hemos visto a lo largo de su exposición algunas imágenes, ¿no? Orellana, Napo, Buenos Aires, que han sido sumamente golpeados, Buenos Aires en Imbabura, sumamente golpeados por el tema de la minería ilegal. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que precisamente por ese tema ambiental escuchara lo que el vocero de Napo Resiste, Leonardo Cerda, nos ha dicho. Ellos lo que nos han planteado es que el daño total que existe en las zonas que se dejan abandonadas por parte del Estado a la minería ilegal, a estos mineros que tratan de buscar de manera indiscriminada usando mercurio, es lo que está destruyendo el ambiente. ¿Cómo mira usted eso? ¿Hay salidas para evitar que eso se siga dando? Lógicamente, Carlos. Mire, aquí la primera pregunta que hay que hacernos es ¿cómo solucionamos el problema de la minería ilegal? Y lo primero es formalizar la minería ilegal. ¿Y usted cómo formaliza?
Primero, desde un concepto de que se generen, hacer una planificación a través del Ministerio de Energía a corto, mediano y largo plazo sobre dar títulos mineros. En segundo lugar, hacer un acompañamiento en el sentido de formar modelos de asociaciones empresariales, microempresariales a estos grupos. Y el tercer punto, dar un asesoramiento técnico. O sea, usted plantea que a la minería ilegal hay que tratar de formalizarla de alguna manera. Totalmente, Carlos. Y mientras eso se consigue, ¿usted sí está de acuerdo con que el Estado, la fuerza pública, controle estos lugares, proteja las producciones formales de minería y evite que haya estos focos de minería ilegal? ¿Cree que es adecuado que el Estado tenga ese control del territorio? Aquí tenemos que hablar de soberanía energética, Carlos. Y cuando hablamos de soberanía energética, lógicamente, quien nos tiene que responder a los ecuatorianos es el Estado. Entonces, porque eso dice la ley por un lado, y por otro lado, en la línea esta de la soberanía energética, también tenemos que nosotros considerar lo que es la seguridad energética. Entonces, todos estos daños ambientales que muestran las imágenes, definitivamente son daños que sí podemos decir que de cierta forma afectan, pero por otro lado, vuelvo y repito, aquí lo que tenemos que comenzar a caminar es en buscar las soluciones. Pero, considerando. ingeniero, ¿es obligación del Estado evitar que se contaminen ríos, lagunas, que se mate gente por el envenenamiento en el uso del mercurio, por ejemplo? ¿La fuerza pública tiene que estar ahí o no? Mire, es obligación de todos. Cuidar del medio ambiente es obligación de todos, pero lógicamente el Estado, por el rol que desempeña, tiene la obligación de garantizarnos a todos. Porque eso le pregunto yo, porque el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, se declaró en resistencia y prácticamente advirtió que habrá un paro contra la minería formal, más aún si es que la fuerza pública lo tolera, es decir, tolera la actividad formal de la minería. Mire, ahí es muy sencillo. Los políticos, previo a dar este tipo de conceptos que desde mi punto de vista, fuera de todo contexto, primero deberían hacer o asesorarse bien en el contexto económico-ambiental. O sea, el impacto ambiental se genera absolutamente desde todos los ángulos. Entonces, si vamos al tema de quién contamina y no contamina, y aún más, estos tipos de actividades, especialmente la minería legal o la gran minería, que de hecho, mira, aquí nosotros tenemos 12 proyectos mineros, entre grandes los de segunda generación y los proyectos mineros estratégicos. Pero si bien es cierto, el poner en una posición en la cual se quiere de alguna manera imponer que el desarrollo del país, porque estamos hablando del desarrollo del país, se ponga en riesgo, no estoy de acuerdo. Perfecto, bien. Y estas han sido algunas de las reflexiones del ingeniero Miguel Robalino sobre el grave problema de la minería ilegal. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Conmigo hasta una próxima ocasión. Aquí terminan las entrevistas y el análisis en esta semana de información. Siga usted con la señal de Coavisa y atento a todos los noticieros de Televistazo y también en nuestra página web.